Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos ven por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día más bien comenzamos una nueva serie que titula La Gran Comisión. Y este es el tema número 1 de esta serie. Y la enseñanza de hoy titula: Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Abramos nuestras Biblias en Mateo, el capítulo 28, los versículos 18 al 20. Así dice el Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, vamos a ver el contexto de lo que dijo Jesús. Ustedes saben ya que después de que Jesús murió, al tercer día resucitó. Gloria a Dios. Entonces, dice que estuvo yendo, viniendo durante 50 días el Señor Jesús. Y en la última vez que vino, antes de irse definitivamente a la diestra del Padre, Él dejó un encargo muy importante. Cuando Jesús murió en la cruz, venció al diablo y dice que toda potestad, todo poder, eso significa potestad, se le había dado a Jesús en el cielo y en la tierra. Entonces, por consecuencia, significa por tanto, por consecuencia, y aquí es un mandato, es en imperativo, no es si tú quieres, no es si te da miedo, que te da vergüenza. Dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Yo sé, hermanos, gloria a Dios, que a veces muchos esto lo han tomado de una forma literal. A todas las naciones. Entonces, gloria a Dios, tengo que ir a China, tengo que ir... No, o sea, gloria a Dios. Si lo leemos así, no vamos al contexto, hermanos, seguramente vamos a decir: ¿qué hago? ¿Cómo voy a poder moverme por todo el mundo? No. Lo que quiere decir esto, la traducción del griego, es: en el lugar donde Dios te puso, tú tienes que hacer discípulos. Si tú eres padre de familia, escúchame bien, eres el pastor de tu hogar. Y tu deber es discipular a tu esposa, a tus hijos. La mamá igual, tiene que discipular, gloria a Dios, a sus hijos, a sus hijas. Pero no se queda ahí. Aleluya. Es algo que muchos no le dan importancia, no les importa este mandamiento, no les importa este mandato que Jesús nos ha dado. Y, gloria a Dios, muchos que se convierten, vienen a la iglesia, calientan el asiento, pero también, gloria a Dios, el pastor es responsable de esta situación. Porque muchos pastores están enfocados en llenar sus iglesias a como dé lugar. Y para retenerlos, han cambiado el mensaje bíblico. Han cambiado los mandatos, las enseñanzas del Señor. Por filosofías humanas, por la psicología, gloria a Dios, por enseñanzas que motivan a las personas. Porque hoy día, hermanos, estamos olvidando este mandamiento de Jesús, de discipular. Aleluya. Amén. Y dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A los que creen, a todos aquellos que hemos discipulado. Aleluya. No a cualquiera, hermanos. Gloria a Dios. Enseñándoles que guarden todas las cosas que nos ha mandado. ¿Dónde están todas las cosas que Jesús nos ha mandado? En los evangelios. Amén. Y en toda la palabra de Dios. Porque toda palabra es inspirada por Dios. Aleluya. Amén. Y la promesa: y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Como Él es omnipresente, hermanos, Él está en todas partes. Donde tú estés, Él está con nosotros todos los días. No hay día que el Señor, gloria a Dios, aleluya,
se vaya, nos deje solos. Aunque a veces hay ocasiones en que la vida se pone dura, difícil, hay tribulaciones, pero el Señor nunca te abandonó. El Señor está ahí contigo. Amén. Entonces, hermanos, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuál es la responsabilidad de todos los cristianos? Obviamente ahí encabezan los pastores, pero este es un mandamiento para todos los cristianos. ¿Cuál es el mandamiento? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo les pregunto, ¿ustedes están cumpliendo con este mandato? ¿Ustedes están cumpliendo, gloria a Dios, aleluya, esta gran comisión que Jesús les dio? Pregúntense, analícense a sí mismos. ¿A cuántas personas ya has predicado, has discipulado? Y no te estoy diciendo, gloria a Dios, aleluya, que te ganes las almas para Cristo, porque eso es, gloria a Dios, aleluya, antibíblico. Ningún hombre puede ganarse almas para Cristo. Es el Espíritu Santo el único que puede convencer. Pero, ¿qué dice aquí? Ir y ganar las almas para Cristo. No, predicar. Esa es la comisión. Nuestro deber es ser atalayas, voceros, pregonadores de la palabra de Dios. Amén. Amén. Hasta ahí. Y de eso es lo que Dios va a demandar a la iglesia. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y quiero rescatar esta frase: haced discípulos. Y esta frase, haced discípulos, viene de la frase griega mateteuo, que significa entrenar, significa enseñar, significa dar instrucción. ¿A quién? Al discípulo, a la persona a la cual tú le has comenzado a discipular. Porque hoy día hay un error. Entregan folletitos. ¿No quieres conocer a Cristo? Y todavía ahora está peor. En este siglo XXI está peor. ¿Por qué? Porque la forma en que se acercan para evangelizar es antibíblica. Porque ven a la hermana que está sufriendo, al vecino que está sufriendo, gloria a Dios, a la cuñada que está sufriendo porque su esposo es un borracho, qué sé yo, por problemas económicos. ¿Y cuál es la forma, gloria a Dios, en que se acercan a evangelizar? ¿Estás sufriendo, comadre? ¿Tu marido es un borracho, viene y te golpea? Ven a Cristo. Él va a solucionar tus problemas. O si su cuñada está sufriendo o está pasando por problemas económicos, ¿no tienes plata? ¿No te alcanza? Ven a Cristo. O algún amigo que está enfermo. ¿Estás enfermo? ¿No te puedes sanar? ¿Los médicos no han dado con tu enfermedad? Ven a Cristo. Hermanos, y esa es una forma antibíblica de presentar el Evangelio. Porque en ninguna parte Jesús encargó a todos los que están sufriendo, están pasando necesidades, tienen problemas maritales con sus hijos, díganles que yo voy a solucionar sus problemas. ¿Así dice? Tú tienes que predicarles la palabra de Dios. Porque muchas veces son consecuencias de las cuales no vamos a librarnos, hermanos. La mayor parte de la gente, escúchenme bien, que está en este mundo sufre porque son las consecuencias que les han alcanzado por sus malas decisiones. Cuando el padre es un borracho, gloria a Dios, la mujer, gloria a Dios, cuando estaban de novios nunca le puso un alto y juntos iban a tomar, se casaron, seguían bebiendo, pasaron los años y comenzaron a faltarse el respeto, a agredirse mutuamente. Y eso veían los hijos. Pasan los años, los hijos siguen el ejemplo de sus padres. Y un día están llorando, ay, mi hijo está metido en el alcohol. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque estás cosechando lo que has sembrado. ¿Estás entendiendo? Hijos abandonados, madres solteras. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo, rechazaron su palabra. Y muchos, cuando van y llegan a ese tipo de gente, piensan que Jesús es como una especie de la lámpara maravillosa, que puedes pedirle lo que tú quieres.
Y eso llama, pero ese no es el evangelio de Cristo. Hermanos, Dios no va a pasar por alto al culpable. La Biblia dice que no tomará por inocente al culpable. Así que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Cristo vino para que las vidas y las almas se salvaran de la condenación eterna. ¿Sí o no? Amén. Pero no quedó ahí. No quedó ahí. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino, evidentemente, tenía que morir en una cruz. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero Él tenía que dejar, ¿qué? Discípulos. Gente que continuara fielmente con la predicación de la palabra de Dios, con las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Están entendiendo? Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, gloria a Dios, aleluya. Tenemos que entender esto, hermanos. Muchos preguntan, ¿qué pasó con la iglesia cristiana? ¿Por qué se desvió tanto? ¿Por qué, gloria a Dios, aleluya, la iglesia cristiana ha caído en un descrédito extremo? A tal punto que hasta los de afuera, gloria a Dios, miran mal a los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque después de que Jesús dejó hombres fieles, no a cualquiera, hombres que realmente habían hecho frutos dignos de arrepentimiento, entonces, gloria a Dios, aleluya, ellos continuaron. Los apóstoles se quedaron y siguieron formando discípulos, Ahorita vamos a verlo. Pero las futuras generaciones se olvidaron de eso, de formar discípulos. Y muchos ya se les ha acuñado que toda la responsabilidad es del pastor. No es así. Ese es un error. Un día Dios te va a pedir cuentas por la gente que ha puesto alrededor tuyo. Gloria a Dios. Evidentemente el pastor es el que guía, el que muestra el camino, y es responsable de la iglesia. Pero cada uno de nosotros tenemos responsabilidades que vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. ¿Sí o no? Es el día, porque gloria a Dios, Él va a pedir cuentas. Dios va a pedir cuentas de uno por uno. A mí me va a pedir cuentas, gloria a Dios, de lo que Él me ha mandado a hacer y de lo que también está en su palabra, porque a mí también me toca predicar, discipular, y tengo que hacerlo, pero también ustedes, porque cada uno de ustedes va a tener que rendir cuentas. Entonces, ¿qué fue lo primero que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra? Durante esos 3 años de ministerio, discípulos. Amén. Entrenó, enseñó, dio instrucción ¿a quiénes? A sus 12 discípulos. ¿Sí o no? Pero no se quedó ahí. Miren lo que dice, gloria a Dios, Hechos capítulo 6. Y este fue siempre el trabajo de la iglesia, pero lastimosamente, vamos a ver 2 ejemplos. Posteriormente, los nuevos pastores, los nuevos líderes, los nuevos miembros de la iglesia se olvidaron de esta comisión que Jesús nos dio. Hechos capítulo 6, versículo 7. Miren lo que dice el Señor. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, ¿qué? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Por qué se estaban multiplicando los discípulos? Porque los apóstoles estaban cumpliendo la gran comisión que Jesús les había dado. ¿Sí o no? Amén. Gloria a Dios. Y no solamente, gloria a Dios, a los que estaban apartados, desviados. Miren, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque les predicaban, les enseñaban. Gloria a Dios. No escogían a la gente como el día de hoy. Los que tienen plata, los que son ricos. No. Nosotros tenemos que predicar a todo el mundo. Eso dice el Señor, ¿sí o no? Ay, este me cae mal, ¿por qué le voy a enseñar? No, que se vaya al infierno. No, cuidado que tú más bien te vayas al infierno por decir eso. Porque nuestro deber es enseñar a todo el mundo. Aunque tu vecina te caiga mal, siempre te trate mal, tu deber es predicarle. No te estoy diciendo que se va a convertir, pero Dios te va a pedir cuentas si no le predicas, si no enseñas.
O también, escúchenme bien, porque muchos están cayendo, ya pastor, voy a predicar. Y comienzan a predicar cosas antibíblicas, herejías. Como dijimos hace un momento, ¿estás sufriendo? Ven a Cristo, Dios te quiere hacer rico. No. Dios igual te va a pedir cuentas. Porque Dios nos ha llamado a ser fieles a Dios, ¿sí o no? Amén. Pero también a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí o no? No podemos torcer las escrituras. Yo no puedo acomodar la Biblia a mi antojo. Quiero que se llene este lugar. ¿Qué cosa podemos hacer? Y aquí ponemos un eslogan. ¿Estás enfermo? ¿Tienes problemas económicos? ¿Estás sufriendo? Hermano, yo voy a parecer brujo más que pastor, ¿sí o no? Pero les aseguro que se llena la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos verían ese eslogan y dijeran, sí, vamos. Pero a ver, pondremos un letrero que diga, ¿quieres seguir a Jesús? ¿Sabes lo que te va a costar? Las aves tienen sus nidos, las zorras tienen guaridas, sus cuevas. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Toma tu cruz y sigue a Jesús cada día. Uy, no va a querer la gente saber del Evangelio, ¿sí o no? Entonces, mucha gente está dentro de las iglesias, pero porque buscan lo que Jesús da. No porque aman a Jesús o aman su palabra. ¿Están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando Pablo fue ante los gentiles, a otras naciones. Hechos capítulo 14, versículo 21. Aleluya. Y esto pasó en Derbe. Después de que a Pablo lo apedrearon en Listra, gloria a Dios, dice que fue a Derbe. Y miren, versículo 21. Y en esa ciudad se quedó por muchos días. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, ¿qué dice? Y de hacer muchos discípulos, volvió a Listra, a Iconio y Antioquía. Entonces, ¿cuál era, gloria a Dios, aleluya, lo principal para cada apóstol? Formar discípulos. Hombres fieles, mujeres fieles que lleven la palabra con fidelidad. Por eso, gloria a Dios, aleluya, la misión principal de un pastor, ¿qué es? Enseñar, mostrar el camino. ¿Para qué? Para preparar discípulos. No es motivarlos, no es animarlos, no es... Porque muchos pastores hoy día se creen exitosos porque tienen mega iglesias, tienen miles y miles de personas, pero ¿de qué sirve eso? Si esa gente no está siendo discipulada, o está siendo discipulada para cómo hacerte rico, cómo prosperar, cómo ser exitoso, porque ahora esas son las enseñanzas. Y se ha perdido la fidelidad a Dios y a su palabra. ¿Sí o no? Amén. Por eso el día de hoy, cualquiera que dice yo soy cristiano, parece como si fuera. Porque hoy día los cristianos son gente pública. ¿Se han dado cuenta? Artistas, cantantes, actores, futbolistas, basquetbolistas. Gloria a Dios. Y dicen, yo soy cristiano, me convertí al cristianismo, dicen. Y dan sus testimonios, como son gente famosa, los entrevistan. Sí, yo entregué mi vida a Cristo. Pero aquí surge una pregunta. Por el hecho de que dicen esas personas que son cristianas, ¿es que verdaderamente son cristianas? ¿Ah? No. Pero lo triste es que la gran mayoría de esas personas piensan que lo son sin importar lo que piensan de Jesús, lo que piensan de su palabra. No importa lo que sigan haciendo. Sigan haciendo ellos las mismas cosas que antes hacían, de ser, entre comillas, cristianos. Gloria a Dios. Siguen buscando sus sueños, porque eso es lo que dicen los pastores de hoy. Ven a alcanzar tus sueños con Jesús. Tienen propósitos personales, anhelos, deseos, pero en ningún momento toman en cuenta a Dios. Gloria a Dios. Y vamos a hablar ahorita de esto, porque ahí es la confusión.
pero no nos vamos a adelantar, pero todos ellos piensan que sí son cristianos, porque dicen yo soy cristiano, pero vamos a ver por la Biblia si realmente lo son. Gloria a Dios. Y cuando uno se acerca a este tipo de gente del mundo obviamente, o falsos cristianos, y les dices, ¿usted por qué cree que es cristiano? Y miren, surgen respuestas como estas. Porque un día el pastor al final dijo, ¿quiénes quieren aceptar a Jesús? Y yo levanté mi mano. Pregunta, ¿eso le hace cristiano a esa persona? Alguno dirá, es que yo hice la oración de fe, pastor. ¿Eso hace cristiano a una persona? ¿Ah? ¿Sabían que los musulmanes también oran? Amén. ¿Y por eso son cristianos? Pero acepté a Cristo. También los mormones hablan de Cristo. ¿Por eso serán salvos? Otro dirá, es que el pastor oró por mí. ¿Sabías que el pastor de los testigos de Jehová también ora por otros? ¿Ah? ¿Y por eso va a ser cristiano? Pastor, además yo asisto regularmente a la iglesia. O sea, el hábito hacia el monje. Pero no solo eso, pastor, doy mis diezmos. También los fariseos daban sus diezmos, ¿sí o no? ¿Por eso se fueron al cielo? ¿Ah? Es que me bauticé, pastor, me bauticé. ¿No es? ¿A cuántos que se bautizaron ustedes conocen que siguen tomando, siguen fornicando, siguen adulterando? ¿Ah? Judas se bautizó, por eso se fue al cielo. Y mucha gente cree que por hacer todas estas cosas ya son cristianos. Pero yo quisiera preguntarles, ¿esto será ser un verdadero cristiano? ¿Un verdadero discípulo? ¿Ah? Porque he visto a muchos levantar sus manos. He visto a muchos hacer la oración de fe. He visto a muchos que oraron por ellos. Por ellos. Pero, ¿tú les ves? Sus vidas no cambiaron. Siguen siendo los mismos. Siguen viviendo como vivían antes de decir, yo soy cristiano. Escúchenme bien. El cristianismo verdadero tiene que iniciar, no hay otra forma, con un verdadero arrepentimiento. Es decir, nadie puede venir a Cristo o convertirse en un cristiano si no se arrepiente. Ese es el primer paso. No puedes acercarte a Dios si no te arrepientes. ¿Están entendiendo o no? Amén. Vamos a ver, cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿qué fue lo primero que predicó? Vamos a ver si predicó primeramente, ven que yo quiero hacerte rico, ven que yo quiero sanarte. Vamos a ver qué es lo que primero predicó cuando Jesús comenzó su ministerio. Mateo capítulo 4, versículo 17. Se los estoy mostrando por la Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 17. Aleluya. Después de que el Espíritu lo llevó al desierto para que Jesús fuera tentado por el diablo, ¿se acuerdan, no? Ahí inició su ministerio. Gloria a Dios. Y miren cuál fue el mensaje. El primer mensaje que Jesús hizo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Arrepiéntanse de todas sus maldades, de todas sus iniquidades. Amén. Gloria a Dios. Y eso mismo encargó a sus discípulos. Hechos capítulo 17. Miren cómo ellos continuaban fielmente con lo que Jesús les había mandado, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he
en enseñar. Miren, la fidelidad de estos hombres. ¿Y tú crees que Dios va a esperar menos de nosotros? ¿Cómo nosotros tenemos que predicar la palabra? Fielmente. Hechos 17:30. Mira lo que dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque antes de que venga Jesús estábamos en ignorancia, ¿sí o no? Pecábamos, hacíamos muchas cosas malas, pero dice que Dios lo pasó por alto. Miren, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar, o sea, en todo el planeta Tierra, que se arrepientan. ¿Quieres acercarte a Jesús? Tienes que arrepentirte y reconocer tus pecados. Y eso es lo que muchos no entienden. Porque muchas veces cuando se acercan a Jesús, así como Adán y Eva tratan de justificarse a Dios. Señor, yo no sé por qué he venido a este lugar. He sufrido desde chiquito. Mi padre me pegaba, era borracho. Mi madre me abandonó. Ahora yo soy así, Señor, por culpa de ellos. Pero no quieren reconocer que ellos son pecadores. Todos los hombres somos malos, ¿sí o no? Y tratan de justificarse. Y peor con las enseñanzas que hoy día hay, hermanos. Aquel que es verdadero cristiano va a reconocer que es un pecador. Porque muchos de estos hombres quieren culparle a Dios. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Yo les pregunto, de la maldad del hombre, ¿Dios es el culpable? ¿Ah? Dios le dijo a ese padre descorazonado: abandona a tus hijitos, déjalos para que pasen hambre o necesidad. ¿Ah? ¿O es que ese hombre decidió dejar a su esposa, a sus hijitos, para irse con otra mujer? ¿Ah? Es que muchos no conocen la Biblia, a muchos no se les enseña la Biblia. Hoy día hay un mensaje que da miedo, que está desviando a muchos cristianos porque no entienden la Biblia. Y peor, los recién convertidos, porque tratan de buscar culpables y no les dicen: tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte. Pregunta: ¿a qué vino Jesús a este mundo? ¿Ah? Pastor, a mí me dijeron que Jesús vino para hacerme rico, pastor, así que por eso estoy aquí. Quiero desengañarte, hijo, porque Jesús no vino a eso. Mateo capítulo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Evidentemente, en primera instancia, a los judíos que se habían desviado, pero también a los gentiles. Y ahorita lo vamos a ver. Gloria a Dios. Entonces, Jesús vino a salvar a la humanidad. Vino a salvar a los pecadores. Gloria a Dios, de la condición en la que estábamos. Y Él dijo: yo voy a llevar los pecados de ellos, para que ellos tengan acceso a esta grande salvación. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús? Amén. Pero Él nos pide un requisito: arrepiéntanse. Arrepiéntanse, para que esta salvación pueda llegar a tu vida. Pero si no quieres arrepentirte, nunca llegó esa salvación a tu vida. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay de esos pastores, de esos hermanos que enseñan a la gente a venir a la iglesia: ven a recibir tu milagro, ven a recibir tu sanidad, ven a alcanzar tus sueños con Jesús. Yo no quisiera estar en los zapatos de ellos, porque un día Dios les va a demandar por la infidelidad a la palabra de Dios. Porque ellos han cambiado el mensaje. ¿Para qué? Para traer más gente, porque eso llama, eso vende. Pero cuando les predicas la verdad, la gente no quiere venir, ¿sí o no? Huye de la palabra de Dios. Pero por ese motivo nosotros no podemos cambiar. Vuelvo a repetir, esta es la tercera vez. Dios nos ha llamado a ser fieles a la predicación de su palabra. Nos guste o no nos guste, les guste a las personas o no les guste, tenemos que ser fieles. ¿Sí o no? Aleluya. Miren esta historia. Y esto es una enseñanza que tal vez no lo entendías, pero ahora lo vas a entender. Tengo fe en el Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Vayámonos a Lucas, capítulo 5. Tal vez nunca entendiste esta enseñanza, o te la enseñaron mal, porque a mí también me la enseñaron mal. Lucas capítulo 5, versículo 27. Lucas 5, 27. Y lo vamos a leer hasta el 32. Mira lo que dice. Después de estas cosas salió
y vio a un publicano llamado Leví. ¿Quién vio? Jesús. Y Leví es también Mateo, por si no lo sabías. Sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. O sea, Leví o Mateo tenía pues una condición económica muy, pero muy buena. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Imagínate, dejó todo el dinero botado ahí en las mesas. Y Leví hizo un gran banquete en su casa, y habiendo mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con él, o sea, puros pecadores. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Porque ellos se creían santos. Pero vamos a ver. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos, ¿qué? No tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Por qué Jesús dijo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento? ¿Habrá algún justo en este mundo? ¿Qué dice Pablo en Romanos? No hay justo ni a uno. Porque, ¿qué está diciendo con esta enseñanza Jesús? Si hubiera justos, no tuvieran necesidad de mí, porque nosotros pudiéramos hablar con nuestra propia justicia, ¿sí o no? Pero todos somos pecadores. Todos. Pero los escribas y fariseos se creían justos, así como muchos hombres el día de hoy. Cuando tú le tratas de hablar de Cristo, de su salvación, ¿qué te dicen? No, yo no soy malo, yo no necesito de Jesús, no fumo, no tomo, no engaño a mi mujer, tengo buenos hijos, no he robado a nadie. Pregunta, ¿eso te hace cristiano? ¿Ah? ¿Eso te hace digno de entrar al reino de los cielos? Porque todos somos pecadores, ¿sí o no? Alguna vez todos los hombres hemos mentido. Es más, hay una encuesta que dice que el hombre cada día mínimamente miente 35 veces, parece. Cada día. Mínimamente. Cuando nos golpeamos, gloria a Dios, aleluya. Cuando nos machucamos el dedo, la gente que no tiene a Cristo, y aún a cristianos, se te sale un ajo, una pimienta, ¿sí o no? Gloria a Dios. A veces cuando ves una mujer lasciviosa, por un momento te quiere desviar la vista. Y eso pasa con todos, ¿sí o no? O cuando se le cae a alguien una billetera llena de dinero, le estás pensando, le estás luchando, si vas a devolverlo o te lo vas a gastar. Y eso pasa en todos los seres humanos. ¿Habrá justo uno? Ni uno. Necesitamos de nuestro médico, que es Jesús, ¿sí o no? Porque si fuera así, los musulmanes no fuman. Pregunta, ¿se irán directo al cielo? Los del templo Shaolin, los sacerdotes de ese templo, no toman, no beben. Gloria a Dios. Algún otro dirá, no, pastor, mi esposa usa falda hasta los tobillos. Pregunta, ¿eso significa que es cristiana? ¿Conocen a las gitanas? A esas brujas que leen en la palma de la mano. Y a esas mujeres nunca les vas a ver de pantalón, siempre van a estar con sus faldas largas. ¿Y por eso se van a ir al cielo? ¿Ah? Entonces, ¿qué era lo que Jesús quería enseñar? Escúchenme bien. Él quería que las multitudes entiendan que la única manera en que podían seguir a Jesús es arrepintiéndose de sus pecados. Y como los fariseos y los escribas se creían justos, ellos decían, yo no tengo necesidad de arrepentimiento. Y cuando una persona no quiere arrepentirse, ¿qué pasa? Se va endureciendo, se va endureciendo, se va endureciendo. Y su propio pecado endurece su corazón. ¿Sí o no? Miren lo que dice Lucas capítulo 13. Aleluya. Versículos 1 al 3. Y aquí hace una analogía el Señor Jesús. Miren, una enseñanza preciosa. En este mismo tiempo estaban allí algunos
que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, los judíos se habían metido a hacer los sacrificios de los romanos y se habían mezclado. Gloria a Dios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Gloria a Dios. Entonces ellos decían: este juicio les vino a estos. ¿Por qué? Porque se mezclaron entre los romanos. Y por eso fueron castigados, porque fueron pecadores. Porque a veces tenemos ese concepto, ¿no? Estos pecaron, como consecuencia les vino el castigo. A veces sí. Pero primeramente tienes que fijarte cómo estás tú. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Mira tu propio ojo. Mira la viga que tienes en tu propio ojo antes que veas la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿sí o no? Y ellos estaban criticando a estos porque son pecadores. Padecieron eso. Pero miren lo que les dice en el versículo 3. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Gloria a Dios. Después dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. O sea, hubo un accidente, se cayó una torre, ¡pah!, y aplastó a 18 y los mató. ¿Pensáis que estos eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Porque decían: no, estos porque eran pecadores han muerto así. Pero vuelve a decir: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, no hay justo ni aun uno. Todos los hombres tenemos que arrepentirnos. Y aun cuando nos convertimos a Cristo, a veces fallamos, a veces pecamos, ¿sí o no? Y cada día acudimos a los pies de Cristo a pedir la sangre del Señor, a pedir que Jesús sea nuestro abogado y interceda por nosotros delante del Padre, ¿sí o no? Amén. Pero lamentablemente hoy día el mensaje de arrepentimiento desapareció de las iglesias. Y predicar sobre arrepentimiento como que ya no está de moda. ¿Por qué? Porque este mensaje no les gusta a las personas. No les gusta que les confronten con sus pecados. Entonces los pastores dicen: no, si yo predico esto, se me va a ir la gente, se me va a ir los diezmos, se me van a ir las ofrendas, y no tocan este tema. Y hay que añadirle que hay personas que se creen justas, ¿sí o no? No, yo no tengo nada de qué arrepentirme. No, ¿por qué? No, yo no necesito a Jesús. Qué pena. Y dentro de la iglesia están fornicarios, adúlteros, borrachos, homosexuales. Es más, hoy día son líderes, pastores homosexuales, iglesias de homosexuales, pastores en adulterio. Y dicen que no necesitan arrepentirse. Y dicen: como es por gracia, todos somos salvos. Ahorita vamos a ver eso, vamos a enseñar. Esta es una enseñanza especial, por favor, estén atentos. Entonces ese tipo de gente creen que son merecedores del cielo. ¿Será así? ¿Será que todos nos vamos a ir al cielo? Quisiéramos eso, ¿sí o no? Porque tenemos familias que no son convertidas a Cristo. Yo quisiera, porque tengo mucha familia que no quiere venir a Cristo. Y aunque les predico, les enseño, pero no quieren. Y tristemente, no todos nos vamos a ir al cielo, sino aquellos que hemos hecho frutos dignos de arrepentimiento. Amén. ¿Sí o no? Aquellos que ya hemos nacido de nuevo. Entonces hoy día se predica muy ligero sobre el arrepentimiento. Pero quiero decirles que es necesario y vital predicar sobre el arrepentimiento. Porque muchas personas el día de hoy que están dentro de iglesias cristianas no se arrepintieron. Y como no se arrepintieron, no tienen la salvación, no tienen la vida eterna. Miren lo que dice Lucas capítulo 3, versículos 7 y 8. Lucas capítulo 3. Y esta fue la predicación que antecedió a Jesús, Juan el Bautista. Miren lo que dice. Lucas capítulo 3, versículo 7. Y vamos a leerlo hasta el versículo 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Oh generación de víboras,
¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Yo todavía no les digo generación de víboras, pero así les decía Juan el Bautista. ¿Quién les enseñó a huir de lo que viene? Gloria a Dios. Y esto está hablando del juicio final. ¿Qué dice? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Cuál es el mensaje aquí? Ellos decían: arrepiéntanse. Pero como ellos se creían justos, se creían santos, puros, dignos del cielo, gloria a Dios, decían, se escudaban en Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham, él hizo el pacto con Dios. Y Juan el Bautista los confronta. Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Y lo hizo. ¿Qué, pastor? Vamos a verlo. Romanos capítulo 9, versículo 6. Y lo vamos a leer hasta el 8. Esta es una enseñanza que te va a servir. ¿Cuál es el contexto? O sea, la elección de Israel. Y nadie creyó en Jesús cuando vino. La gran mayoría, por lo menos no, solo unos pocos. Y miren lo que dice, está enseñando Pablo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no ha fallado, ha fracasado el plan de Dios, porque la gran mayoría de los israelitas no creyeron en Jesús. Miren la respuesta: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y vamos a ver cómo Dios levantó otros israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Gloria a Dios. Sino en Isaac te será llamada descendencia, hijos de la promesa. Benditas serán todas las naciones en ti, Abraham, le dijo Dios. Entonces, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según las promesas son contados como descendientes. Amén. Nosotros somos israelitas, hermanos, espirituales. Cuidado, pastor, en su avala la ley. No me vengas con eso. Dios levantó. De en vano se escudaban detrás de Abraham, porque Dios levantó un pueblo. Por eso somos hijos. Qué lindo, hermanos. ¿Sí o no? Pero ahora, ¿cómo hacemos llegar la palabra de Dios, hermanos, a las personas cuando vamos a predicar? Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a hacer que las personas se llenen de fe, creen en Jesús, se arrepienten? Gloria a Dios. Y comienza a haber un cambio en su vida. Por eso la Biblia es nuestro manual de instrucción. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Ahí al frente está. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero antes, ahí en el versículo 14. Gloria a Dios. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Se dan cuenta nuestra comisión? ¿Quiénes tienen que predicar? Nosotros, los cristianos, no solo el pastor. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Los chistes del pastor? ¿Cómo hacerte rico? ¿La psicología del hombre? ¿O la palabra de Dios? Entonces, una persona no va a tener un genuino arrepentimiento, no va a creer en el Cristo de la Biblia si no escucha el evangelio que está en la Biblia. La persona va a creer en otro Jesús, en el Jesús que quiere hacerle rico, en el Jesús que quiere hacerle exitoso. Y eso ya pasó, hermanos, en los tiempos de Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Miren lo que dice. Miren. Y aquí está haciendo una exhortación. Porque ya Pablo no iba a volver en otro viaje para ver cómo estaban las iglesias. Ya se estaba despidiendo.
Miren lo que dice. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y es su temor. A pesar de que había dejado discípulos, tenía temor porque decía, tal vez se van a desviar. Por eso tenemos que buscar gente fiel, gente que realmente sea fiel a la palabra de Dios. Miren lo que dice. Porque si viniera alguno predicando, ¿qué? A otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces ya predicaban otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Y eso es lo que está pasando el día de hoy, hermanos. El Jesús que hoy se predica dentro de la gran mayoría de iglesias no es el Cristo de la Biblia, no es el Jesús de la Biblia. Es ese Jesús que te quiere hacer rico. Es ese Jesús que quiere que alcances tus sueños. Es ese Jesús que quiere hacerte exitoso. Pero no es el Jesús de la Biblia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Gloria a Dios, aleluya. Porque muchos están engañando a la gente. Ven a Cristo y se van a solucionar tus problemas. Ven a Cristo porque es para la felicidad de la familia. Pero ¿cuántos saben que todo eso es mentira? ¿Ah? ¿A cuántos desde que se convirtieron se les acrecentaron los problemas? ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Cuántos les vinieron enfermedades, persecuciones? ¿Ah? ¿Tu vida fue color de rosas? ¿Ah? Esa es una mentira. Gloria a Dios, esa es una mentira flagrante. Gloria a Dios. Cuando te conviertes a Cristo, cuando haces frutos dignos de arrepentimiento, ahí es cuando verdaderamente comienza la verdadera batalla. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Mateo capítulo 10, versículo 4. Mira lo que dice el Señor. Mateo capítulo 10, versículos 34. Amén. Mira lo que dice Jesús mismo, anticipando todo esto. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, he venido para traer paz, sino espada. Ahora, pastor, pero entonces usted me confunde, porque el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero aquí dice que no trajo paz. ¿Cómo es eso, pastor? Paz para aquellos que nos hemos arrepentido, gloria a Dios, con Dios. Ya hemos hecho paz con Dios. Ya nuestros pecados se nos fueron perdonados. ¿Están entendiendo? Amén. Ya no tenemos ningún problema con Dios, porque nos arrepentimos y tenemos paz para con Dios. Pero los del mundo, si tú lees, gloria a Dios, toda esta enseñanza de Jesús, por falta de tiempo no lo vamos a hacer, vas a ver cómo dice que el padre se pondrá con el hijo, la hija con la nuera, el hijo estará entregando al padre, y los de su casa serán sus enemigos. Gloria a Dios. Amén. Porque es así caminar con Dios. Tu familia se aleja, tus amigos te odian, la gente te agrede porque eres cristiano, tus ex amigos te critican. ¿Qué te crees tú, santurrón? ¿Qué te crees? Ah, sí, no quieres tomar. ¿Qué te crees? ¿Te crees mejor que nosotros? ¿Sí o no? Aleluya. En otros casos, hermanos, hay mamás que obligan a sus esposos, a sus hijos, a ser cristianos. Y ahí está el pastor. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo? Y ahí atrás está la mamá al hijo. Anda. Lo está punzando, le está pescando. Anda, anda. Acepta, acepta, acepta. Porque si no te quito tu celular. O al esposo le está punzando. Te voy a botar de la casa. Te vas a ir con tus tiliches. Y el esposo, el hijo ahí, cabeza abajo, están acercándose. Gloria a Dios. Repiten la oración de fe. Gloria a Dios. Ahora, la mamá piensa que su hijo ya es cristiano, que su esposo ya es cristiano. ¿Será así? ¿Ya serán cristianos? Hoy día, hermanos, ha penetrado herejías dentro de la iglesia. En otros casos es
Gloria a Dios, aleluya. Repite esta oración. Repite esta oración. ¿Qué oración? La que te voy a decir. Ya terminé de repetirla, pastor. Ah, ya eres cristiano. ¿Será cristiano? Ya será así. Hermanos, ese tipo de oraciones donde te dicen repite, no es una oración bíblica. Porque la verdadera oración, ¿de dónde sale? Del corazón. Derramas tu corazón delante de Dios. Eso de hacer o de decir repite lo que voy a dar, no sirve, hermanos. Jesús nunca les dijo a sus discípulos repítemelo, no, jamás. Evidentemente, pero el Padre Nuestro, pastor. No, ese fue un modelo para cómo orar los discípulos. No dijo que nosotros las repitiéramos. Gloria a Dios. Porque no es una recitación la oración. Gloria a Dios. Eso tiene que salir del corazón. No por obligación, no bajo amenaza. Gloria a Dios. No hay registro bíblico donde los discípulos, los primeros cristianos de los primeros 300 años, digan, a ver, levanten la mano, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? No hay eso. La gente venía por convicción, se humillaban, se entregaban al Señor, pero no repetían la oración de nadie, hermanos. Gloria a Dios. Porque al confrontarlos con la palabra de Dios, veían su condición y ellos mismos solitos eran los que se arrepentían. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces, la predicación superficial que no confronta la condición pecaminosa del hombre y de la mujer, hermanos, no es el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo siempre va a confrontar nuestros pecados. Todo predicador que minimiza el arrepentimiento solo va a producir ¿qué? Falsas conversiones. No son genuinas. Por eso el día de hoy todos son cristianos. Y escuchas por las noticias, Ricardo Montaner se convirtió a Cristo, el Puma es cristiano, Yuri es cristiano, el baterista de Iron Maiden es cristiano, Sylvester Stallone se convirtió al cristianismo. Gente pública, gloria a Dios, aleluya. Artistas, cantantes, políticos, hasta Putin dicen que es cristiano. Gloria a Dios. Y comienzan a comentar, oye, ¿ya supiste que Fernando Tosico se convirtió a Cristo? Pero ¿será? Y tú les ves, hermano, a esos hombres que dicen que son cristianos, siguen bailando el caporal como diablos, siguen saltando, brincando, hermanos. ¿Serán cristianos? ¿No? ¿Serán? Gloria a Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Jesús? Eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí o no? Por sus frutos, por sus obras. ¿Cómo viven? Los conoceréis. Tiene que haber un cambio. Escúchenme bien. Muchos se llaman cristianos, pero no dan una señal de regeneración. No dan señal de un verdadero arrepentimiento. No dan señal de que son verdaderos hijos de Dios. Ellos dicen, yo soy salvo por fe. Y sí lo somos, ¿sí o no? ¿Somos salvos por fe, sí o no? Amén. Pero a muchos de ellos se les olvida que la fe sin obras es muerta. Si no hay evidencia, gloria a Dios, de que tu vida ha cambiado, tu fe es muerta, es mentira. Ejemplo, yo puedo decir, yo soy salvo por fe, yo soy salvo por fe, pero mis hechos, mi vida, gritan que no es verdad, ¿sí o no? Porque sigo en el mundo, sigo haciendo cosas malas, sigo emborrachándome, sigo fumando, sigo drogándome, sigo viendo pornografía. Entonces nada cambió, excepto que levanté mi mano cuando el pastor dijo, ¿quiénes quieren aceptar a Cristo? Y me están discipulando, pero para hacerme rico y sacar el campeón que hay en mí. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Será que soy un verdadero cristiano? ¿Será que hubo frutos de arrepentimiento en mi vida? Para nada. Hoy día, hermanos, voy a desengañar a muchos de ustedes que se creen cristianos. Y es mejor ahora, porque más después puede ser tarde. ¿Sí o no? Muchos piensan que por venir a la iglesia eso los hace cristianos. Pero Judas fue discípulo de Jesús. Andaba con los 11 apóstoles.
comía con Jesús, vivía con Jesús, hacía milagros, echaba fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús. No, ¿dónde dice eso, pastor? Mentira. ¿Quieres verlo? Marcos, el capítulo 6, versículo 7. Y aquí ustedes mismos lo van a leer. Mira lo que dice. Después llamó a los 12. ¿Quién llamó? Jesús. ¿Quiénes eran los 12? Pedro, Juan, Felipe, y entre ellos estaba ¿quién? Judas Iscariote. Y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad, ¿qué dice? Sobre los espíritus inmundos. Saltemos, versículo 12 y 13. Y saliendo predicaban que los hombres ¿qué? Se hicieran ricos, ¿qué? Que se arrepientan. Hasta Judas predicaba sobre el arrepentimiento, hermanos. Pero miren, versículo 13. Y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces Judas también echaba fuera demonios, oraba por los enfermos y se sanaban, pero eso no fue garantía de que se salvaran. ¿Sí o no? Por eso tengan cuidado aquellos que se dejan llevar por sanidades, por manifestaciones del Espíritu Santo. No, eso no da ninguna garantía. ¿Por qué? Porque Judas nunca se hizo cristiano. ¿Pero por qué, pastor? Porque nunca se arrepintió. Juan, capítulo 12. Gloria a Dios. Vean, y esto es importante. Juan, capítulo 12, versículos 4. Y lo vamos a leer hasta el 6. ¿Cuál es el contexto de esto? Cuando vino María Magdalena y echó un glorioso perfume de alabastro. Miren lo que dice. Y dijo uno de sus discípulos, miren, y da su nombre, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y 300 denarios era alrededor de todo el trabajo de un año casi. Porque en ese tiempo un denario era el jornal de un trabajador. O sea, 300 denarios era casi el trabajo de un año de una persona. Si estamos aquí en Bolivia, aquí el jornal más o menos es 100 bolivianos. 100 bolivianos. Imagínense por 300, ¿cuánto es? Gloria a Dios. ¿Ah? Casi 30,000 bolivianos. Gloria a Dios. Y decía, ¿cómo es posible? Y se enojó, ¿por qué se podía dar a los pobres? Pero miren lo que dice el versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, nunca hubo frutos dignos de arrepentimiento. Aunque andaba con Jesús, vivía con Jesús, comía con Jesús, hacía milagros, predicaba, pero nunca nació de nuevo. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintió. ¿Tú crees que Jesús no sabía? Sabía. Por eso dejó que el diablo escogiera a Judas. Lo odiaba, pastor. Jesús hace acepción de personas. No, porque conocía la condición. Él conoce la condición de todos los hombres y sabía que este hombre nunca se iba a arrepentir. Así como hoy día hay hombres que nunca van a querer arrepentirse. ¿Están entendiendo? Entonces, por eso no nació de nuevo. Escuchen bien, y vuelvo a repetir por segunda vez. El arrepentimiento es un requisito para nacer de nuevo. La gran mayoría de los predicadores el día de hoy han corrompido tanto el evangelio que están desviando a la gente, porque tuercen ciertos textos. Vayamos a Hechos, vamos a ver uno. Hechos capítulo 16, versículo 31. Y este es un texto mal interpretado. Y miren, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Y muchos pastores dicen, gloria a Dios, que el arrepentimiento ya no es un requisito. Gloria a Dios. Que si uno cree, toda la familia va a ser salva. Gloria a Dios. Entonces ya no necesitamos arrepentirnos para acercarnos a Dios. Con creer basta, dicen. Porque eso dijo Pablo. Y esa es una herejía. Esa es una mentira. En primer lugar, hermanos, en este texto no hay ninguna promoción. No es 2 por 1, 3 por 1, 5 por 1, no. Ni tampoco significa, gloria a Dios, aleluya, que no necesitamos arrepentirnos. Simplemente que han aislado este versículo. Y cuando aislamos un versículo, tendemos a torcer las escrituras. ¿Están entendiendo? Tenemos que leer lo que está antes y lo que está después. Pero miren lo que dice después. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, les enseñaron. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepiéntanse, guarden los mandamientos, crean en el Señor Jesús.
Por eso dice, les predicaron, no solamente a él, como dicen muchos, sino a toda su familia. Y miren el versículo 33. Y él, o sea el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizaron él con todos. ¿Por qué? Porque ya les había predicado a toda su familia. No es una promoción. Y cuando les enseñó la palabra de Dios, les enseñó sobre el arrepentimiento. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver un texto controversial, porque aquí, gloria a Dios, hay pues una tan pero tan mala enseñanza que han torcido, gloria a Dios, este texto. Y muchos se apoyan, se respaldan, gloria a Dios, en estos versículos para decir que son salvos por fe, pero no necesitan, gloria a Dios, que haya ningún cambio, porque es por gracia. Pero vamos a ver en qué consiste esto. Santiago capítulo 2, versículo 19. Para aquellos que dicen que ya yo creo y como es por fe no necesitamos obras, todos somos salvos y puedo hacer lo que quiera. Vamos a ver si eso es cierto. Porque a mí me lo enseñaron mal, pero yo me esforcé, hermanos, estudiando esto para que tú lo comprendieras. El Espíritu Santo me guió y sé que también a ti te guiará. Mira lo que dice. Santiago capítulo 2, versículo 19. Mira lo que dice. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Amén. Amén. Pero eso no se queda ahí. Porque muchos se quedan ahí en creer, creo. Mira lo que dice. Bien haces, ¿sí? Porque es lo correcto, es la verdad. ¿También los demonios creen? ¿Los demonios se arrepienten? ¿Aunque creen? No. ¿Hay un cambio de vida en los demonios? ¿Ah? No. Gloria a Dios. Entonces, de nada te va a servir decir yo creo que Dios es uno si no hay un cambio, no hay una transformación. Por eso algunas veces, o muchas veces se los he dicho, muchos hermanos, muchos cristianos, muchos pastores el día de hoy tienen la fe de los demonios. Pero mira lo que dice. Mas ¿quieres saber, hombre vano? Y esa palabra vano viene de la palabra griega kenos, que significa vacío, hueco. Es decir, que no tiene cerebro. También significa tonto. Gloria a Dios, es un tonto, hombre tonto. Que la fe sin obras es muerta. Entonces, la verdadera fe siempre va a producir buenas obras. No para salvarte, no para ganarte la salvación, ni para resguardar tu salvación, sino como evidencia de que eres salvo. Hoy ya vamos a ver una enseñanza preciosa. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es decir, que las obras son el resultado ¿de qué? De la fe verdadera, de la fe que salva. Tú puedes decir yo tengo fe, pero si tu vida sigue siendo la misma, tú tienes una fe muerta. Nunca recibiste la fe que salva, la fe que da vida. Gloria a Dios. Ahora, no hay que confundir lo siguiente. Una esposa puede estar orando por su esposo o por su hijo, y el hijo o el marido se convierte genuinamente, hace frutos dignos de arrepentimiento, deja de emborracharse, ya no dice palabrotas, pero todavía tiene problemas de carácter, de reaccionar. Pero la esposa quiere que en una semana su esposo sea como el apóstol Pedro. Dios, no, eso es otro asunto. No olvidemos que después de la salvación, ¿qué? Viene el proceso de santificación. Y el Señor nos va limpiando cada día. Dios permite pruebas, nos mete en el horno de fuego para limar todas. Y ese es un proceso. No confundan. Versículo 22. Aleluya. Miren, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? O sea, son como siameses. No se pueden separar. Cuando te viene la fe, te arrepientes, viene la fe, y en ese momento te das cuenta de todos tus pecados, y en ese momento quieres comenzar a actuar, gloria a Dios, como un cristiano, haciendo buenas obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras. Es decir, en todo su sentido, la fe verdadera se perfecciona con las buenas obras.
¿Están entendiendo? Vuelvo a repetir, no para salvarse, no para ganarse la salvación, ni para resguardar la salvación, sino como evidencia. Y miren, ahora sí estén atentos. Versículo 26. Por favor, porque esto es muy importante para que entiendas este asunto. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Gloria a Dios. ¿Qué quería enseñar con esto Santiago? Pregunta, ¿cuál es la evidencia de que una persona tiene vida? ¿Ah? ¿Cuál es la evidencia de que una persona tiene vida? ¿Ah? Se mueve, hace todo. ¿Por qué? Porque tiene espíritu. Estas personas que dicen, no, por ejemplo, aquí en Bolivia hay una tradición que cuando el niño, el bebé no puede dormir, grita en la noche, dicen, se le salió su animita, se le salió su espíritu. Y eso es diabólico. Porque si se saliría nuestro espíritu, en ese momento morimos, caemos muertos. Entonces, hermanos, gloria a Dios. Cuando Dios formó al hombre, ¿se acuerdan? Agarró vaso y formó un muñeco así de vaso. Le hizo ojos, le formó todo el muñeco de barro. Dice que sopló en su nariz. Y en ese momento, ¿qué pasó? Gloria a Dios. Se levantó. Entonces, la evidencia de que Adán estaba vivo es porque tenía espíritu. ¿Estás entendiendo? Amén. Porque un cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Qué es lo que da vida a este cuerpo? Es lo mismo con la fe. Tú dices, yo tengo fe. Y lo vimos la semana pasada. En ese momento, ¿qué pasa? Dios te da vida. ¿Te das cuenta? Tienes vida nueva. Gloria a Dios, te limpió. Entonces, como ya tienes la naturaleza del Señor, siempre vas a buscar hacer lo bueno, porque ya tienes vida. Pero cuando estabas muerto antes de tener fe, hacías lo malo. ¿Por qué? Porque no tenías vida, estabas muerto en tus delitos y pecados. Es lo mismo. ¿Qué es lo que evidencia de que una persona tiene la verdadera fe que salva? ¿Ah? Las buenas. Porque yo no puedo decir tengo la fe que me salva y voy a seguir bebiendo, voy a seguir adulterando, voy a seguir mintiendo, voy a seguir robando, voy a seguir transando. ¿Te das cuenta? Esos hombres que argumentan que tienen fe y siguen en su vida pasada, siguen en su vida de pecado, ¿serán realmente salvas? No. Gloria a Dios. Entonces, las buenas obras son el resultado de la fe verdadera. Escuchen, sin un cambio radical, no hubo un genuino arrepentimiento. Hermanos, y les voy a explicar por qué. La palabra griega que traduce como arrepentimiento es la palabra griega metanoeo, que significa pensar diferente. Y está formada por dos palabras, meta, que significa después, y noeo, que significa comprender, entender. Es decir, después de meta, o sea, después de que me convierto, ¿qué? Noia, comprendo, entiendo. Agustín, uno de los padres de la iglesia, decía, yo creo para entender, no trato de entender para creer. Pero muchos allá afuera quieren entender sin creer. Y eso es imposible. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Miren, ¿qué dice la Biblia? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces los del mundo nunca van a poder, hermanos, entender, y te van a ver como un loco. No, está loco, lo han lavado el cerebro, está mal. Muchos estudiosos, hermanos, científicos que salen en programas por National Geographic, Discovery, History, hablan de Dios, hablan de la historia de la Biblia, pero de una forma científica.
como si fuera un estudio científico, hermanos. Pues no pueden entender, creen, dudan y hasta sacan sus propios argumentos, porque el hombre natural nunca va a poder entender esto. Pero mira lo que dice en el versículo 9 y 10 del mismo 1 Corintios 2. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que amen. Lastimosamente han torcido tanto este versículo que muchos piensan que te va a mostrar cómo hacerte rico, cómo ser exitoso, cómo vas a poder mejorar en tu trabajo y todo, pero eso es mentira, porque mira lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, todas esas cosas ocultas que están dentro de la palabra, esas revelaciones, Dios se las va a dar ¿a quién? A los que le aman. Si tú amas a Dios, Él te va a revelar cosas que antes tal vez no entendías. Gloria a Dios, por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, por eso los cristianos comenzamos a entender, comenzamos a comprender. ¿Por qué? Porque tenemos ya la naturaleza de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Gloria a Dios. Y comienzas a entender y dices, ahora entiendo por qué es esto. Ahora entiendo por qué es aquello. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? La renovación de nuestro entendimiento. Porque después del arrepentimiento, ¿qué? Viene el entendimiento. Ya tienes al Espíritu Santo y te comienza a revelar las cosas y comienzas a comprender, a entender. Pero si no hay una renovación de nuestro entendimiento, ¿qué quiere decir? Que nunca hubo arrepentimiento. ¿Has visto a esa gente? No entiendo. Pero esto tiene que ser, no entiendo. Es que tal vez no quieres someterte a Dios, no quieres sujetarte a Dios y a su voluntad. Y eso significa, es una señal de que no hiciste frutos dignos de arrepentimiento. Porque aquellos que realmente se han arrepentido genuinamente van a recibir revelación de Dios, las cosas ocultas que no hay. Pero si en tu corazón quieres seguir luchando con Dios, no, yo no creo, exagerado, ya está loco, fanático, entonces no te ha venido la luz, no te ha amanecido la luz todavía en tu vida. Aleluya. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Ya estamos acabándonos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos tenemos que conformar con la corriente de este mundo. Si tu papá te enseñó, no, que gloria a Dios, tú tienes que ser rico, que tú tienes que alcanzar tus sueños, que te enseñó que gloria a Dios, aleluya, Dios te va a aceptar como sea, si vives en pecado, que Dios te ama. Tienes que renovar tu entendimiento, tienes que buscar la verdad. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Nosotros no podemos vivir como los del mundo. No puedes tú estar a favor de las cosas que aprueban este mundo, porque este mundo está perdido, este mundo está torcido. Y tenemos que renovar, porque gloria a Dios, tiene que cambiar nuestra mente y tenemos que sujetarnos a esta palabra, porque esta palabra da vida. Aleluya. Amén. Entonces tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos. ¿Qué es comprobar? Tener la seguridad. Es como cuando tú vas a comprar oro y alguien te ofrece, mira, yo te lo voy a dar barato, el gramo del oro está 300, pero yo lo voy a dar en 200. ¿Y tú te lo vas a comprar así por así? No, vas a comprobar si realmente es oro o no. Pero lastimosamente el día de hoy los cristianos ya no están interesados en comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque quieren hacer su voluntad, quieren ser ricos, quieren ser exitosos, quieren alcanzar sus sueños, pero no quieren comprobar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, agradable y perfecta. Por eso la iglesia está como está. ¿Por qué? Porque los pastores de hoy día se han olvidado discipular a las ovejas, enseñarles la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están detrás del dinero, están haciendo competencia, quién tiene la iglesia más grande, y están tratando de llenar las iglesias a como dé lugar, pero no les importa la comisión que Jesús les dio. Por eso estamos mal. Por eso nos hemos alejado tanto de los cristianos de los primeros 300 años, de la iglesia primitiva, de los cristianos de la Reforma. La iglesia de hoy día está perdida. Y como dijo Apocalipsis, esta iglesia de este siglo XXI es pobre, desventurada, ciega y desnuda.
Y aunque diga tengo todo y me he enriquecido, pero la verdad es que está pobre, ciega y desnuda, es desventurada, porque se han olvidado de Dios. Gloria a Dios. Terminamos con esto. Escuchen. Rechazar el pecado, repudiar la antigua forma de vivir, acudir a Dios para que Él te siga santificando y te siga transformando, son las evidencias de un verdadero arrepentimiento. Un cambio en tus propósitos, en tus planes, en tus creencias y en tus conductas. Porque si no demuestras que ha cambiado tu vida, que has dado un giro de 180 grados. Si antes ibas con los del mundo, ahora te vas con los de Dios. No te arrepentiste. Porque ahora tú vas a decir, Señor, yo me arrepiento. Quiero renovar mi mente y quiero hacer tu voluntad. Y a un lado quedan los sueños, las metas, los anhelos, porque ahora quieres servir. Aleluya. Hermanos, conclusión. Si en las personas que se dicen cristianas no hay un cambio, no hay una evidencia de una nueva vida, y alguien aquí es comerciante, y antes de decir que eras cristiana, vendías kilos de 800 gramos, levantaste la mano, hiciste la oración de fe, y sigues vendiendo kilos de 800 gramos, y dices que eres cristiana, quiero desengañarte. Tú no eres cristiana. O si eres un mecánico y vino ahí una persona para que se lo arregles el auto y te dio, gloria a Dios, aleluya, repuestos nuevos, y tú cambias esos repuestos nuevos y les pones repuestos viejos y te dices cristiano, quiero decirte y quiero desengañarte, tú no eres cristiano. Nunca naciste de nuevo. O si eres un trabajador, que tu jefe te dejó, gloria a Dios, finanzas a tu responsabilidad, y tú eres desleal, estás desviando el dinero, por más que vengas a la iglesia, por más que digas yo me bauticé en agua, creo en Jesús, quiero decirte y quiero desengañarte, tú nunca naciste de nuevo. Tú no eres cristiano. Y no se enojen conmigo, y en cualquier área. Hay iglesias donde hacen kermeses, donde hacen sándwich, hamburguesas, y quieren aprovecharse de la fe de la gente, y quieren vender un plato de piqui que normalmente cuesta 30 bolivianos, 25, y ya tiene su ganancia, lo estás vendiendo en 70, en 80, porque dices es para la obra de Dios. Una ensalada de frutas que normalmente encuentras en 5 bolivianos, tú lo quieres vender en 10, en 15 bolivianos. Una hamburguesa que cuesta 5 bolivianos, 6 bolivianos, tú lo estás dando en 15, en 20. Quiero decirte, arrepiéntete. Tú no eres cristiano. Esa iglesia no es de Dios. Porque aquel que es cristiano se lo va a demostrar con un cambio de vida. Y no se enojen conmigo, porque simplemente estoy cumpliendo con decirles la verdad. Ese día cuando yo tenga que rendirle cuentas a Dios, no quiero estar en el lugar en el que van a estar muchos pastores y la gente los va a acusar por toda la eternidad. Por su culpa estoy en el infierno, porque usted nunca me enseñó. Y no solo yo, mi familia entera estamos en el infierno, porque nunca me discipuló, nunca me habló del arrepentimiento, nunca me habló de la obediencia al Señor. Usted me enseñó cómo hacerme rico, cómo prosperar, cómo ser exitoso, cómo alcanzar mis sueños con Jesús. Por su culpa, y día y noche, como un clavo que entra a las orejas. Yo no quiero estar en ese lugar. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, yo les enseño la palabra de Dios, tal y cual. Porque ese día, hermanos, yo quiero estar libre de la sangre de todos ustedes. No quiero que ninguno de ustedes me diga, pastor, usted no me enseñó, usted no me reprendió. Así que, hermanos, no me lo tomen a mal. Y les hago recuerdo que tenemos que cumplir con la gran comisión. Enseña, evangeliza, pero como manda la Biblia y ordena la Biblia. Y el primer mensaje que tú tienes que hacer cuando te acercas a alguien, ¿qué es? El arrepentimiento. No lo cambies.
No lo cambies, no te vendas por nada. Sé fiel al Señor, recuerda, Él te está viendo. Porque Él nos enseñó eso, Él nos mandó eso. Hazlo, porque amas a Dios y porque Él eres fiel. ¿Entendieron, hermanos? Amén. Espero que sí, hermanos. Amén. Ahora la segunda parte les toca a ustedes. A poner en práctica allá afuera.